Las torres plateadas, pese a los contraataques de los lobos espaciales, habían demostrado ser poco visibles, y de ser detectadas, eran tan robustas como para derrotar a quienes pretendían detenerlas. Ahora, las enormes ciudadelas levitaban sobre ubicaciones de gran poder geomántico, drenando la energía de Fenris para ponerla al servicio de una agenda oscura. Al tercer día, después del descenso de las torres plateadas, los cielos de Fenris se oscurecieron. Las formas destellantes de la Fernica Borealis pasaron del verde al naranja y al rosa contra el azul oscuro del cielo vespertino, y su movimiento se parecía al de serpientes retorciéndose que al oleaje sobre la orilla, como era lo normal. Los guerreros de las tribus que la contemplaban demasiado tiempo padecían alucinaciones y pensamientos extraños invadían su mente. Algunos enloquecieron sin remedio. Al ver los sellos del cielo, acuchillaron a sus camaradas, a quienes veían como monstruos a los que debían dar muerte para que el sol saliera nuevamente. Aquellos cielos malditos eran el telón de fondo en el que los hechiceros de Tzeentch estaban realizando sus obras. En el interior de las torres plateadas tenían lugar rituales de sangre. Dentro de cada Sancta Sanctorum se encontraba un lobo espacial cautivo, firmemente sujeto con cadenas de plata. Este era sumergido en un caldero de sangre hirviente. No era imprescindible para las invocaciones aetéricas de los hechiceros exaltados, pero los aullidos de rabia, impotencia y desesperación complacían a su señor. Los rituales prosiguieron durante 9 horas, 9 minutos y 9 segundos. Un nexo de energía se materializó en lo alto entre las torres plateadas, un punto de tal potencia destructiva que la realidad se difuminó, resumando magia en torno a él. Los cielos se tiñeron de colores carmesís, al abrirse bocas gigantes que gritaban alabanzas al arquitecto del destino. Los cuervos y aves se convertían en esqueletos ardientes, y los bosques gritaban de dolor. Las torres plateadas relucían como estrellas, formando el antiguo símbolo de venganza de Próspero cuando se les observaba desde la órbita baja. Magnus el Rojo se materializó con violencia sobre las nieves, y el destino de Fenris quedó alterado para siempre. El rey carmesí no apareció con la dignidad y el aplomo de los amanerados príncipes Elder, ni anunció su llegada con heraldos exhibiendo la ostentación de un gobernante imperial. En vez de eso, cargó a través del áspero aire de Fenris como un minotauro salvaje. Sus cuernos abrieron la grieta en la realidad, por la que pasó a la fuerza su enorme mole. Una marabunta de celebrantes demonios brotaron de la hendidura tras él. El rey carmesí rugió una serie de órdenes a sus vasallos en la superficie, los cuales ya se estaban reuniendo junto a la hueste nacida en la disformidad que había surgido de la brecha. En torno a él brotó una oleada de fuerza cerúlea, que convirtió la nieve en un paisaje de arena cristalina. Las facetas de cada grano reflejaban un aspecto del alma del primarca demonio. Magnus batió 3 veces sus enormes alas y remontó el vuelo, regocijándose en su propio poder. El aire frío y puro que respiraba lo exhalaba en forma de coloridas nubes de niebla inteligente, que se alejaban como fantasmas en busca de víctimas, de mortales a los que asfixiar a su antojo. El primarca se regodeaba, admirando la belleza agreste de la naturaleza fenrisiana. Pronto, todo sería suyo para poder corromperlo, para rehacerlo, a una forma más agradable para Tzeentch. Asintiendo satisfecho, Magnus decidió dar comienzo a su obra. La última vez que había caminado por las tierras invernales de Fenris, lo había hecho con el fin de destruir a sus enemigos por completo, decidido a asolar la fortaleza monasterio de los lobos espaciales, antes de erradicar a las grandes compañías una por una. Esta vez, su intención era más ambiciosa y más inquietante. Ahora, estaba por encima de la mera venganza, y por ello, había dejado atrás la noción de una victoria puramente física. Esta vez, Magnus corrompería a Fenris como parte de un plan mayor. Fenris
estaba clasificado como planeta letal, debido principalmente a su feroz megafauna y al frío mortal cuando el planeta estaba más alejado del ojo del lobo. Pocos son conscientes de que el extremo opuesto, cuando la órbita elíptica de Fenris pasa por el punto más cercano a su estrella, resulta igualmente mortífero. Este periodo, conocido entre la población como la Flamehead, era una época de lucha en la cual la corteza helada de Fenris se hacía añicos. Las inundaciones y tormentas fragmentaban las grandes masas de tierra en islas que flotaban en un mar tempestuoso. Los pueblos guerreros de aquel mundo se hallaban a la deriva con las escasas pertenencias que podían cargar, y luchaban por los recursos naturales disponibles. Mientras tanto, no solo les atacaban los lobos gigantes, trolls y osos de aquel reino, sino también los monstruos que emergían de las profundidades del mar, desesperados por alimentarse de los abundantes bancos de peces que proliferaban durante esa época. El único reino que permanecía de una pieza durante las tempestades de hielo y fuego era Asheim, un altiplano de tamaño continental que se alzaba entre el paisaje cerca del punto más septentrional de Fenris. Asheim era para las tribus la tierra de los dioses, y con motivo. Allí estaba el hogar de los lobos espaciales, que solo descendían para reclutar sangre nueva para sus filas, o ponerse a prueba frente a los seres más letales que pudieran encontrar. Pasaron los milenios, y las espantosas tormentas siguieron azotando los flancos de Asheim cada año, pero resistió firme, y el colmillo, orgulloso sobre él. Los fenrisianos eran de cuerpo robusto y de voluntad férrea. Habían de serlo, para poder ganarse la vida en un sitio tan duro, y por lo tanto, así eran también los lobos espaciales creados a partir de ellos. Era precisamente esa fuerza natural de Fenris, y de su pueblo lo que Magnus pretendía corromper. El altiplano de Asheim estaba horadado por túneles que descendían hasta las corrientes ígneas bajo la corteza del planeta, una fuente casi infinita de poder geotérmico, que permitía el sustento de una base tan colosal como el colmillo. Existía una red de profundas cimas y gargantas en la superficie de Asheim, que llevaban directamente a dicha capa, conocida como la garganta del mundo lobo. Aquel fuego secreto, el corazón oculto de Fenris, era el foco del plan de Magnus. Pero era la obra de Ahriman, el más talentoso entre todos los 1000 hijos, el que le ayudaría a conquistarlo. Ningún mortal tiene más poder sobre lo arcano que Ahriman, gran hechicero de los 1000 hijos. Hace mucho tiempo, su historia era de compasión y heroísmo, pues el gran psíquico se adentró voluntariamente por las sendas más peligrosas para hacer mejores a sus hermanos. Desde aquellos días de antaño, han pasado 10 milenios, y éste ha buscado hacerse con suficiente influencia para controlar su destino y el de sus hermanos. Durante ese tiempo, ha perdido el rumbo definitivamente. Ahora, Ahriman recorre la senda de la avaricia y la destrucción, aunque moriría antes de reconocerlo ni siquiera a sí mismo. La búsqueda del saber es, en esencia, una meta noble. Quien comprende el universo puede, en teoría, cambiarlo todo por el bien de todos. No obstante, ciertos conocimientos solo traen conflicto. Cuando Ahriman vio manifestarse la maldición genética de los 1000 hijos en los albores de la Gran Cruzada, este se juró a sí mismo que encontraría la manera para detener su avance. Tras contemplar cómo su hermano gemelo Ormsmouth mutaba en una abominación balbuciante, el voto de salvar a los suyos se convirtió en el eje del ser de Ahriman. El principal bibliotecario de la Legión de los 1000 hijos dedicó hasta su último esfuerzo a encontrar una solución para la mutación de la carne. Al fin, su obsesiva cruzada le llevó a una suerte de éxito, que, sin embargo, ocultaba un terrible fracaso. La rúbrica de Ahriman, el ritual que él y sus compañeros hechiceros emplearon para garantizar que sus hermanos ya no mutaran más, convirtió a todos, salvo los más poderosos entre sus filas, en polvo. Así nacieron los marines rúbrica, libres de la mutación, pero malditos como autómatas sin alma por toda la eternidad.
Desde que lanzase su hechizo más siniestro y potente, Ahriman ha vagado por la galaxia buscando reunir suficiente poder arcano para lograr enmendar su error. Conserva la esperanza de invertir de algún modo la rúbrica y volver a ser a sus camaradas seres de carne y hueso, y un potencial mental ilimitado. Lleva tanto tiempo persiguiendo esa meta, que hará cualquier cosa para acercarse a ella. En las últimas décadas, ha estado embarcado en una empresa que le llevaría a localizar y saquear la mítica Biblioteca Negra de los Eldar, donde está sellada la totalidad de los hallazgos y el conocimiento de esa raza ancestral acerca de las fuerzas del caos. En los últimos años, esa búsqueda de Ahriman ha obtenido cierto éxito. Tras combatir con los Eldar, Ahriman logró acercarse a la Biblioteca Negra, lo bastante para proyectar su forma astral al interior del edificio. Este eludió a sus extraños guardianes el tiempo suficiente para transcribir el legendario Tomo Laberinthus en pergaminos herméticos de su propia creación. Con ese manuscrito de valor incalculable a su disposición, Ahriman puede surcar secciones de la telaraña, la dimensión laberíntica entre la disformidad y la realidad, que se habían perdido hace mucho tiempo. Muchos de los portales que ahora es capaz de abrir están en planetas colonizados por el Imperio, y entre ellos hay antiguos pórticos de piedra que llevan al mundo letal de Fenris. Así pues, Ahriman vuelve a ser crucial para los planes de Magnus, y viceversa. Ahora que Magnus está en deuda con Ahriman, el gran hechicero tiene muchas posibilidades de invadir la Biblioteca Negra. Este llevaría un gran ejército para buscar la cura que tanto desea. Gracias al tomo de Ahriman, sus fuerzas se desbordaban desde las puertas ocultas de la telaraña, y con las torres plateadas vomitando ejércitos, el planeta no tardó en acoger una amplia variedad de monstruos y acólitos enajenados. La guerra había regresado a Fenris. Ahriman aportó a la causa de Magnus algo más que liderazgo excepcional y poder mágico puro. A pesar de que le había llevado casi 100 años, había reunido a los hechiceros supervivientes del bando de Magnus, los desterrados durante la temida rúbrica. Muchos tratos, amenazas, sobornos y sacrificios se hicieron para llevar a cabo este gran esfuerzo, pero en última instancia, la misión fue un éxito. Reunieron a los exiliados, entre los que estaban Artrat el Devoramentes, Hakor el 3 veces nacido, el magistrado Neshar Aratos y Omar Jotek el Invidente. Cada uno lideraba su propia legión de acólitos. Iluminado por una tormenta de relámpagos rosados, el gran hechicero llegó desde el portal de la telaraña sellado, cuya apertura forzó en la cima del pico más alto de Runheim. Tras él, iba un vasto ejército de marines rúbrica, hechiceros y mutantes. Invocando a sus compañeros de exilio y sus bandas de acólitos a la guerra, Ahriman había conseguido duplicar la fuerza marcial del rey carmesí. El primarca demonio descendió desde los cielos sangrantes para encontrarse con Ahriman en persona en el pico de Runheim, y el gran hechicero se inclinó ligeramente antes de discutir el plan de la caída de Fenris. Mientras las huestes de psíquicos llevaban la batalla a las fuerzas imperiales en las llanuras de Fenris, Magnus y Ahriman trazaban sus propios planes. Las salas de rituales, que estaban en el centro de cada torre plateada, eran iluminadas por la luz de las velas situadas en columnas helicoidales. Cada una hecha a partir de la carne derretida de una raza de sino psíquicamente activa. Símbolos herméticos recorrían los círculos concéntricos que contenían estrellas de 9 puntas, números de oro y sellos de escarabajo perfeccionados por las mejores mentes de Tizca. En el corazón de cada sala circular había un agujero rodeado por un símbolo que se hundía para mostrar el paisaje del nexo geomántico. En estas salas se adentraron Magnus, Ahriman y sus acólitos más poderosos, llevando a cabo su rito de corrupción, para a continuación desplazarse mágicamente a otra torre en la que repetir el mismo ritual una y otra vez.
Columnas de poder oscuro fluían desde la parte inferior de cada torre plateada, canalizadas en dirección a los pastizales de Fenris. Los aullidos del lobo inundaron la noche, pero con los lobos espaciales y sus aliados luchando para repeler oleadas de invasores. Ninguno podía prescindir de fuerzas suficientes, con las que atacar las torres que ahora brillaban omniosamente en el cielo. Pese a que la torre del Cuervo de Cristal explotó en miles de fragmentos cuando se aventuró demasiado cerca del colmillo, las restantes torres plateadas pudieron usar su magia sin obstáculos. El haz corruptor procedente de la torre de Tizcan se sumergió en la caldera del Respirafuego, el mismo volcán que la gran compañía de Sven Bloodhowl había adoptado como su símbolo. La tierra tembló y se estremeció igual que los flancos de un perro enfermo. El magma se filtró a través de la corteza agrietada de hielo, pero donde la roca fundida natural de ese lugar sagrado brillaba en naranja, amarillo y blanco, fue donde el alma del volcán burbujeó con un rosa virulento. Una sensación de presión terrible en el aire hizo que incluso las criaturas mortales en una docena de millas sangrasen por los oídos. Luego, con una explosión titánica, el volcán entró en erupción. Una nube piroclástica convirtió en astillas los bosques de coníferas de las laderas. Ríos de magma contaminado convirtieron las laderas cubiertas de nieve en espectros humeantes, y las rocas cubiertas de musgo aparecieron como cráneos deformes. La erupción convirtió en ceniza brillante tanto a personas como a animales, pero la torre de Tizcan se mantuvo inamovible. Al este, las fisuras al sur del glaciar Yokie brillaron azules con las energías funestas vertidas sobre ellas por la torre de los Sectai que flotaba sobre ellas. La luz malsana que emanaba desde aquel sitio se convirtió en cegadora. Las fisuras se convirtieron en cristal, y demonios de todas las formas y tamaños comenzaron a surgir de su interior, desparramándose por las grietas como hormigas saliendo de un nido subterráneo. Los engendros disformes corretearon, descendieron y montaron en carro en todas direcciones, para abalanzarse sobre las tribus temerosas que se habían reunido para contemplar el suceso. Muchos de los fenrisianos escaparon, algunos incluso se abrieron paso luchando frente a la locura que quería matarlos. A miles los abandonaron, para morir sobre la nieve rosácea por los riachuelos de sangre derramada. En las puertas de Morkai, extraños espíritus chacal se levantaron de las cavernas que, según la tradición, conducían al inframundo de Fenris. Los fantasmas maléficos persiguieron a los vivos para poseerlos y enviarlos hacha en mano contra los suyos. El Heavensberg se liberó del hielo que lo sujetaba a la tierra y se dirigió a buscar seres vivos a los que aplastar. El agua viva, convertida en maremotos como si un billón de ojos se abrieran en la superficie. Las luces en el firmamento, que en el pasado eran vistas como presagios de buena suerte, ahora, convertida en una serpiente estelar en llamas, que arrojaba la luz de la disformidad sobre la carnicería de abajo, mientras abría ampliamente sus mandíbulas para devorar el orbe de Midgardia. Bajo la corteza del planeta, los ríos de magma parpadearon y vibraron, mientras los horrores de azufre bailaban sobre ellos como demonios en una fiesta oscura. En todo Fenris, el frío primigenio del Hellwinter renunció a su control, derritiéndose a causa de los violentos incendios desatados bajo la corteza del planeta. Un falso Flamehate había llegado, no provocado de forma natural por la órbita del planeta, sino por la acción de un rey demonio. Su fuego no era el beso puro y limpio de la estrella del ojo del lobo, sino la llama maldita de Tzeentch, el cambio en su forma más cruda. En cuestión de días, las islas bloqueadas por el hielo se congelaron para formar la corteza de Fenris, y los desgarros y quejidos de las masas tectónicas resonaron en el aire como si el propio planeta sufriera dolor. Quizás así era, porque la lógica ya no primaba en Fenris. Aquí y allá, los habitantes de las oscuras profundidades subieron para atacar a los ejércitos, enfrentándose en las orillas de cada masa de tierra menguante, aplastando a docenas de guerreros con tentáculos protuberantes y corriosos tan anchos como un bote. Manadas de lobos aullantes cayeron sobre los soldados de infantería de los 1000 hijos, que mostraban la luz de pánico y desesperación en sus ojos.
Incluso los trolls, de los picos abandonados, salieron de sus guaridas para atacar a las hordas del demonio con garras y garrotes, pues incluso sus mentes salvajes percibían a los extraños invasores que amenazaban su hogar. Las tribus de Fenris, belicosas y fieras, fueron las que lucharon con más dureza en combate, y en varias batallas resistieron hombro con los guerreros celestiales de leyenda. El planeta entero se había sumergido en la guerra, y cada lugar sagrado era el epicentro de un conflicto enconado. Solo un foco de poder permanecía al margen. El colmillo dominaba en el horizonte de Asheim, tan inquebrantable e indomable como siempre. Pero el rey carmesí también tenía planes para la legendaria fortaleza. Aunque los lobos espaciales lucharon con fuerza contra los traidores, y aunque muchas sagas se acortaban cada día, fueron los nativos de Fenris los que pagaron el precio más alto. Tuvieron que vérselas cara a cara, con algo contrario al orden y la cordura, la materia prima de la disformidad en forma tangible y lanzada contra ellos. Con los cielos desgarrados por el subproducto psíquico de la invasión en curso, había pocos indicios que ayudasen a distinguir el día de la noche. Los yermos blancos se encendían cada hora con tonos rosas y azules chispeantes. El ojo del lobo, sofocante y enorme, derramaba una luz enfermiza, que ofrecía poca más iluminación que Valdramani. Los hijos de Ros lucharon con todo lo que tenían a mano para desafiar a los invasores del caos. Las grandes manadas rondaron por las llanuras, y sus habilidades de cazadores resultaron más vitales que nunca para presentar batalla a demonios y a traidores por igual. Muchos vieron cómo sus gloriosas cargas estrellaban contra los muros inflexibles de ceramita levantados contra ellos. Los lobos solitarios buscaron muertes gloriosas contra los enemigos más poderosos, como un testamento para sus hermanos caídos. La mayoría murió en el fuego, consumidos por las energías mutantes de las descargas enviadas contra ellos. Las manadas de bestias lupinas, grandes y pequeñas, se escabullían y acechaban, dando casi instintivamente a las partidas de guerras invasoras, para a continuación despedazarlas con repentina ferocidad. Una y otra vez, los cadáveres humeantes de las manadas de lobos quedaban esparcidas por el hielo, a causa del fuego de los impasibles marines rúbrica. Con Logan Grimnar aún desaparecido, no había bastante organización como para unir a los lobos espaciales en una fuerza contundente, con la que ellos pudieran repeler a las torres plateadas envueltas por la magia. Los defensores del mundo letal estaban causando unas pérdidas significativas, pero sus enemigos iban invariablemente un paso por delante. Había algunos nativos de Fenris que, pese a no haber entrado en las filas de los guerreros celestiales, se impusieron contra todo pronóstico a los intrusos demoníacos que lanzaban fuego y condenación. Sin embargo, esa victoria les cambió para siempre. Los guerreros veteranos regresaron junto a sus parientes con las hachas asidas sin fuerza y con la mirada perdida. Los jóvenes ansiosos de gloria quedaron devastados terriblemente por lo que vieron. Las doncellas escudo se escabulleron a sus camas encorvadas como ancianas. Y estos fueron los afortunados, porque aunque sus mentes se habían visto devastadas, al menos sus cuerpos estaban sanos. Las energías del cambio, que se agitaban en el planeta, eran tan profundas y poderosas, que aquellos mortales tocados directamente por los fuegos de Tzeentch sufrieron transformaciones terribles, mutaciones desgarbadas, ojos en axilas y espalda, además de crestas de pluma que recorrían en sus hombros y cabelleras rapadas. Algunos perdieron su apariencia humana por completo, convertidos en engendros horribles que desafiaban toda descripción y dañaban la cordura de quienes eran testigos de su transformación. Los nacidos bajo aquel cielo antinatural no eran más que monstruos. Incluso aquellos cuyas extremidades parecían normales, cuando se les entregaba el hacha de nacimiento, no solo agarraban el arma, sino que además la utilizaban para cortar las manos de sus sorprendidos padres. Quién sabe cuántos jóvenes guerreros de Fenris parecían sanos y fuertes, llevaban oculta la semilla del cambio que en algún momento maduraría. Las tribus de Fenris habían sido maldecidas. Fue una pesadilla calculada y deliberada.
enviada por Magnus el Rojo, porque su legión había sido plagada por el cambio desde hacía mucho tiempo. En parte, esa era la razón por la que habían tratado de dominar las artes por las que se vieron perseguidos. La mutación desenfrenada no pasó desapercibida por los agentes del Ordo Hereticus, que monitorizaban el sistema Fenris en busca de la corrupción del caos. En la oscuridad de los santuarios secretos de Sicana, los astrópatas enviaron misivas gritando a través del vacío. Bajo la extraña luz de los cielos embrujados, los hijos de Ros defendieron su hogar, y cada guerrero luchó con uñas y dientes contra una marea interminable de enemigos. Una sensación de perdición se cernía en el ambiente. Aunque pocos hablaban de ello, todos conocían el saber de antaño lo bastante bien como para darse cuenta de quién estaba causando esa devastación en su mundo. Los grandes cíclopes estaban entre ellos, o cerca. Era la única explicación. Los señores del colmillo se preguntaban si la hora del lobo pendía sobre ellos, y si era así, si el propio Leman Russ aparecería de los anales perdidos de la historia para conducirlos a la victoria. La furia de los señores lobo aumentaba con cada día que pasaba. Cada rey guerrero llevó a su gran compañía a los páramos, acelerando el paso a través de las nieves en transportes santificados, para enfrentarse al traidor y al monstruo ahí donde lo encontrasen. Aunque cazaban dentro de su propio territorio, fueron emboscados por los marines rúbrica con descargas atronadoras, que emergían desde cascadas heladas, acumulaciones de nieve, o les acechaban desde los mares envenenados. Los lobos marinos navegaron con la flota de cañoneras a través de los mares hirvientes, descargando la muerte en los cefalópodos corrompidos que acechaban los témpanos de hielo en busca de carne humana. El propio Engir Kraken luchó cuchilla contra garra con una hidra de mar de piel en llamas, cercenándole una cabeza tras otra con su lanza de energía, antes de asestar el golpe mortal con su escudo tormenta. Al hacerlo, salvó a la tribu ballenera del hielo de la masacre, pero comprometió a sus hombres a una batalla tempestuosa sobre témpanos de hielo basculantes, en un combate contra demonios que treparon desde el cadáver del monstruo. Las legendarias manadas de exploradores lobo de Eric Morkai informaron de una serie de apariciones cerca de las puertas de Morkai. La gran compañía investigó el suceso a conciencia. Los espíritus de chacal, que emanaban de la gran grieta en los flancos rocosos de Morkaisen, sobrevolaban los pasos de montaña para caer sobre las tribus de las cuevas, y en algunos casos las poseían por completo. El señor Lobo ordenó a sus guerreros disparar contra todos los que parecieran contaminados por el demonio. A regañadientes, los guerreros cumplieron las órdenes. Su decisión pronto quedó justificada. De cada miembro caído de la tribu, surgían un par de horrores azules, enfadados porque su diversión se había echado a perder y se abalanzaban al combate. Los exploradores superaron aquellas criaturas repugnantes, usando sus cuchillos de combate, además de sus pistolas Volter, pero no antes de que varios de ellos quedasen convertidos en cadáveres quemados y sangrantes. Ragnar Blackmane había regresado al colmillo tras el destierro del cambiante, porque sabía que enredarse en los interrogatorios exhaustivos de los Ángeles Oscuros le haría perder un tiempo muy valioso. El viaje de su gran compañía, desde el colmillo hasta el campo de batalla, fue típicamente grandilocuente. Los Blackmane se precipitaron a través de los cielos en escuadrones de cañoneras, cuyo chillido en el descenso y las cicatrices que dejaron a través de los cielos anunciaron su presencia a todos. Desde las fisuras de cristal de Yoki, rayos azules cegadores de energía psíquica emergieron hacia el cielo para impactar un par de cañoneras. Los guerreros que estaban dentro de las naves cayeron en picada hacia una tumba temprana. Ese fue el coste de la guerra. El resto de las cañoneras aterrizó sin sufrir pérdidas. Una tras otra, las cañoneras derraparon con fuerza en la cima de Yokia con los cañones retumbando. Los acantilados se convirtieron en cuarzo facetado por las magias del laberinto de cristal de Sinch, que se desprendieron e hicieron añicos. Gritos de furia y desesperación emergieron de un millar de gargantas demoníacas,
mientras caían al espumoso mar que aguardaba abajo. Las exclamaciones se convirtieron en gritos de dolor, cuando los Blackmen desembarcaron en medio del estruendo de Volter. Fue en esos acantilados donde el joven rey luchó a través de la barrera mágica del Señor de la Transformación, cercenando la cabeza sin ojos del gran demonio, con un solo golpe de su espada colmillo gélido. Ninguna victoria se celebró aquel día, ya que los garras sangrientas, que perseguían a las hordas demoníacas hasta las extrañas cuevas de los acantilados, habían desaparecido al completo, atrapados en laberintos de hielo interminables al borde de la realidad. Nunca volvieron a ser vistos. Los guerreros de Grimloth, que algunos decían estaban obsesionados con el fuego, lucharon no para quemar, sino para preservar. El antiguo bosque de Oshbawil, que había sido aprovechado por las tribus indígenas para la creación de lanchas robustas, fue pasto de las llamas debido a energías extrañas y horribles, cuando la gran compañía del señor Lobo Grimloth descendió desde los cielos. Habían ido en busca de los agentes de Tzeentch y los encontraron en abundancia. El bosque entero estaba infestado de demonios con llamas en los puños, que se movían dando saltos erráticos, mientras lanzaban llamas sobre los árboles de corteza de acero, que se retorcían como si fueran hombres quemados en la hoguera. Dejando a un lado sus lanzallamas y sofocando su necesidad de sumergirse en la batalla, los Grimloth se dividieron en dos grandes manadas. Una se dirigió con celeridad hacia el río de aguas heladas que corría a lo largo del bosque cada Flamehead, talando suficientes árboles como para crear una presa. Esa primera manada provocó que el río se desbordase por sus orillas, y aunque la inundación resultante no pudo extinguir el fuego disforme, obligó a los demonios a volver hacia las armas de la segunda fuerza. Atrapados entre las dos mandíbulas de la trampa de Grimloth, las criaturas de llamas fueron aniquiladas. En el bosque, Grimloth percibió algo entre las llamas, un fragmento de sabiduría que hablaba de una perdición inminente. En el ojo de su mente, vio un río de maldad, rojo e hirviente, que se elevaba para ahogar el colmillo desde su interior. Esta visión le causó tanta inquietud que convocó a su antiguo aliado, el sacerdote rúnico Svandir Ashbyr, y se sinceró con él. Lo hizo a resguardo de oídos indiscretos, ya que no quería propagar los rumores de que Grimloth podía ver el futuro en el fuego. El sacerdote rúnico asintió sabiamente, pues sus propias adivinaciones le habían llevado a las mismas conclusiones. La invasión del rey carmesí necesitaba dos cosas por encima de todo: mantener a los lobos espaciales a la defensiva, reaccionando a sus ataques a medida que sucedían, y mantenerlos convencidos de que el verdadero peligro de su resurgimiento ya se cernía sobre ellos. Con este fin, puso en marcha un plan terrible con el que atacaría justo en el corazón del reino de Ros. El sacerdote rúnico se arrodilló entre las brasas de Oshbawil, mientras trataba de llegar mentalmente a sus hermanos dentro del colmillo. No hubo respuesta, ya que el propio aire estaba teñido de las energías perturbadoras del caos. Había algo profundamente dañado en el espíritu del mundo de Fenris. La esencia del planeta se encontraba herida, y esa herida estaba en peligro de ser infectada por las energías de la disformidad. Todo lo que el sacerdote rúnico pudo ver en el ojo de su mente fue un rostro ciclópeo que lo miraba imperiosamente. Este interrumpió la conexión con un estremecimiento. Si sus hermanos estaban allí, en el paisaje mental por el que generalmente rondaba con facilidad, este no podía encontrarlos. Llamando a Vía, su elige muertos, Ashbyr puso en marcha un plan diferente. Habló con el cuervo cibernético acerca de la visión que el señor Lobo Grimloth había tenido, y le pidió que viajase al colmillo cuanto antes. El cuervo cibernético Vía voló hacia allí, batiendo con fuerza sus largas alas negras. Extendiendo su báculo, el sacerdote rúnico aprovechó una parte de los furiosos vientos que rugían encima, y envió el huracán sobre su lomo, haciendo que Vía volase con mayor rapidez. Si las predicciones de Grimloth eran ciertas, llevaba consigo noticias de gran importancia.
Tal vez la táctica fue vista por Magnus, porque en cuanto el cuervo sobrevoló la península de Rans, un enjambre de demonios tiburones del cielo se lanzó en picado tras él. Día era más rápido, pero los demonios planeaban sobre los vientos etéricos, y su hambre malévola les daba aún mayor velocidad. El demonio principal se abalanzó hacia adelante, con energías funestas crepitando en sus fauces, y convirtió las plumas de la cola de Vía en cenizas humeantes. El mensaje de Grimloth, llevado sobre alas frágiles, estaba a segundos de ser silenciado. De repente, un trueno retumbó y un relámpago relució. 6 de los demonios quedaron iluminados por una luz blanca cegadora, antes de desaparecer por completo, y una tormenta de Volter martilló en la penumbra el resto del grupo demoníaco. Apareciendo desde las nubes, surgió la Thunderhawk lanza de hierro, con sus puertas delanteras abiertas como las fauces de una serpiente metálica. Con un rugido de turbinas, la cañonera abrió fuego para traer a Vía su bodega cavernosa, salvándola de los chillidos de los aulladores, que gritaron con frustración mientras la Thunderhawk se alejaba. Los ciberfamiliares de Ashbirth llevarían su mensaje al colmillo, y así alertarían a sus guardianes del desastre que amenazaba destrozar el corazón de la fortaleza monasterio. En las profundidades del respirafuego, Magnus y su cónclave de hechiceros exaltados entonaron encantamientos maléficos encima de un lago de lava hirviente. Esa misma roca fundida, donde se arremolinaban fantasmas disformes, después de que el rayo de la torre plateada hubiese impactado en el blanco, burbujeaba con energías oscuras. Un hombre normal habría muerto en segundos en el furor sulfuroso del volcán, pero Magnus no era un hombre, y sus vasallos hechiceros estaban mucho más allá de las limitaciones de la carne. La Cábala llevó a cabo un gran rito que convocó a sus aliados demoníacos en la lava. Los ojos, la boca y las garras prensiles se hincharon y burbujearon a través de la roca fundida, hasta que el lago de fuego quedó infestado por completo. Magnus había elegido a los más destacados practicantes de la tradición Pirae para que le ayudasen en su tarea, y ahora les había llegado el turno de unirse al ejército en el lago de fuego. Uno a uno, los hechiceros dejaron de ser criaturas de carne, hueso y ceramita, para convertirse en seres de llama viva, deslizándose en el magma, como si fuera agua cristalina, y desapareciendo bajo la superficie sin una ondulación. Magnus sonrió, satisfecho antes de extender por completo sus poderosas alas y volar hacia los picos dentados del horizonte. El ejército, una amalgama de demonios y piromantes, se deslizó a través del manto de fuego del planeta, con la facilidad de tiburones nacidos en corrientes de aguas profundas. Incluso estando ciegos, podían sentir la dirección del colmillo dentro de las líneas místicas que atravesaban Fenris, pues su espíritu indomable era tan fuerte que tenía una presencia psíquica propia. Se acercaron nadando, haciendo presión en las granjas de energía geotérmica que impulsaban aquella inmensa fortaleza desde abajo. Su intención era atacar los santuarios interiores de los lobos espaciales desde adentro y destruir sus generadores, sumiéndolos en la oscuridad y silenciando sus armas para que sus hermanos pudieran entrar. Habían elegido un vector de ataque tan extraño que ni siquiera los sacerdotes rúnicos lo tendrían en cuenta para protegerlo. Era un plan digno de un primarca demonio, y mientras el ejército fundido burbujeaba a través de las alcantarillas de magma del colmillo, parecía que sería un éxito sin precedentes. Sin embargo, como dicen en Fenris, a veces el guerrero más tranquilo puede erigirse contra el gigante más poderoso. Alcanzando de forma segura los muelles del colmillo en la Thunderhawk lanza de hierro, Vía, el cuervo cibernético, ya había volado a través de los pasillos de la fortaleza con el mensaje de Grimloth. Alcanzó a los sacerdotes de hierro de los niveles más bajos, tan solo unas pocas horas antes de que los ejércitos de magma tomaran forma en las mazmorras inferiores de la fortaleza de los lobos espaciales. Repiqueteando y graznando en canto binario, el cibercuervo habló del rito de llamas que Grimloth había visto levantarse para ahogar el colmillo. Fue suficiente para que los sacerdotes de hierro consultaran a Crom Dragongaze, guardián del colmillo,
para monitorizar los niveles subterráneos de su fortaleza. Allí, detectaron picos de energía que dieron credibilidad al mensaje del cuervo. Desde el primer choque en el suelo fenriciano, los sacerdotes de hierro habían comenzado el proceso de despertar y preparar para la guerra a los Dreadnought del Colmillo. Su intención original había sido la de enviar a los caminantes protegidos con el casco de adamantium a batallar contra los invasores más allá de las llanuras de hielo. Ahora, bajo la orden de Chrome, se apresuraron a enviar sus poderosas cargas contra el enemigo interior. Los sacerdotes de hierro, que corrieron hacia el lecho de roca del Colmillo, estaban al borde de la desesperación. Si el mensaje del cuervo era verdad, tenían poco tiempo para interceptar la extraña invasión que ya estaba en el interior del Colmillo. Primero, tenían que buscar la ayuda de uno de los grandes héroes de Fenris. Bjorn Garra Implacable marcharía a la guerra una vez más. Las mazmorras del Colmillo han sido durante mucho tiempo el hogar de esos secretos que los lobos espaciales mantenían ocultos al Imperio. La fortaleza monasterio es tan grande que solo los sacerdotes de hierro conocen la totalidad de su alcance. Se dice que sus túneles son más numerosos que los pelos de la espalda de un troll, y que se extienden durante kilómetros a través de la meseta de Asheim. Las grandes compañías, una fracción de la fuerza que amasaron una vez durante la época de la herejía, apenas llenan la 10ª parte del Colmillo, y esto ocurre cuando se reúnen todas las fuerzas del capítulo. Aunque esto proporciona a los lobos espaciales una extensa guarida en la que preservar la cultura de su raza, también hace casi imposible la defensa de todo el Colmillo. A través de las rejillas de ventilación y alcantarillas, apareció una marea burbujeante de magma. Un hedor antinatural impregnó los niveles más bajos de los pasillos iluminados por antorchas, mezclado con un acre olor químico. La temperatura de esas profundidades solitarias que, por lo general, estaba muy por debajo del punto de congelación, comenzó a elevarse hasta convertirse en un calor irritante. El cambio estaba llegando a una parte de Fenris que había permanecido inalterada durante milenios. Las primeras criaturas que surgieron crepitando de la materia disforme fundida fueron los horrores de azufre, pequeñas bestias de fuego sulfuroso que escupían líquidos ardientes sobre los sellos sagrados tallados en las paredes, que éstas alejaban el Maleficarum, o sea, la influencia del caos. Las runas parecían estallar, y los horrores de azufre más cercanos se apagaban en respuesta. Los otros se alejaron bailando con gritos de alarma, en busca de cosas más fáciles de quemar. Las siguientes en levantarse junto al fuego líquido fueron unas criaturas extrañas, de cuerpos curvados, conocidas como incineradores. Lanzaban fuego disforme por sus extremidades musculosas, derritiendo roca y sello rúnico por igual. Pronto, las paredes de la bóveda quedaron cubiertas de fuego líquido, y caras deformes y anatomías retorcidas aparecían en las llamas antes de materializarse como demonios con entidad propia. En este panorama de enfermizos colores rosados, emergió Sarax Trotter, líder piromante de la hueste de Tiscan, y un trío de sus compañeros piromantes. Sus formas de fuego se unieron a partir del magma. Primero, cascos con cuernos, luego anchos hombros, seguidos de túnicas de llamas. Un aquelarre que flotaba reluciente sobre el río de roca fundida, que fluía como una serpiente a través de los pasillos del Colmillo. Los señores del fuego de Tiscan compartieron una comunión silenciosa, mientras más demonios subían desde el río de fuego, para luego partir hacia el sur, arrastrando a su paso llamas disformes. La misión que Magnus había dado a los hechiceros era que provocaran tanta destrucción como les fuera posible. Ellos cumplieron la orden con gusto, en parte, para vengar a los centenares de sus guerreros que habían muerto asaltando la fortaleza monasterio en el milenio 32, y además, para distraer la atención de las verdaderas acciones de su primarca. La hueste llameante se hizo más numerosa, a medida que más y más magma corrupto se derramaba en los pasillos, y cada ascua de roca fundida
atraía consigo una nueva progenie de horrores o bestias demoníacas de puños llameantes. Su misión consistía en encontrar y sobrecargar los reactores geotérmicos que proporcionaban la energía al colmillo. Si tenían éxito, la carnicería explosiva que causaría en las entrañas del colmillo lo desestabilizaría y debilitaría. Mejor aún, muchas de las defensas del colmillo quedarían sumidas en la oscuridad, de modo que las torres plateadas y el propio Magnus podrían asediarlo con total impunidad. Se dirigieron hacia las salas de los muertos, unas criptas donde los héroes de los lobos espaciales eran reverenciados. Cuando el demonio exaltado escupe ascuas se manifestó en la realidad, los antiguos tapices y escenas de madera que adornaban las paredes estallaron en llamaradas de fuego multicolor. Las sagas que representaban habían adquirido una nueva forma, en la que se mostraba a los lobos espaciales, muertos a merced de esos tiranos y bestias a los que, en realidad, habían matado en el pasado con honor. A través de los niveles inferiores de las mazmorras, sonaron los aullidos de alarma de los servidores Gárgola. Crom Dragongaze, de nuevo el castellan principal del colmillo, tras haber regresado de las fortalezas destrozadas de Valdramani, fue rápido en tomar su hacha y unirse a los defensores de los niveles inferiores. Entretanto, los sacerdotes de hierro apretaron sus colmillos y redoblaron sus esfuerzos para llevar al combate tantos Dreadnought como fuera posible. 2 de ellos fueron enviados a las guaridas ocultas de los Gulfen. Había un ejército de fenricianos en las profundidades, y si eran capaces de liderarlos, la invasión podría ser detenida. Entre los sacerdotes de hierro se encontraba el señor lobo Bran Redmond, que con profundos aullidos alertaba a los perdidos y a los que soñaban. Con su casco a un lado, el señor lobo podía oler el hedor del fuego disforme, que se hacía cada vez más fuerte a cada minuto que pasaba. Bran notaba cómo sus sentidos se rebelaban, y la salvaje bestia que habitaba dentro de su alma trataba de liberarse, pero siguió sus órdenes con fuerza y constancia. Una tras otra, se abrieron las bóvedas en la oscuridad, y el sello de autoridad del señor lobo bastó para que incluso las puertas cerradas con runas de las cárceles más profundas se abrieran un silbido suyo. Tras él, sombras bestiales se escabulleron por las paredes. Aullidos sedientos de sangre sonaron a través de los túneles del colmillo, mientras Bran conducía a su ejército secreto hacia el hedor repugnante de la invasión demoníaca. En un túnel paralelo mucho más grande, y adornado desde el suelo hasta el techo con escritura rúnica, los sacerdotes de hierro lideraban una fuerza de ataque de los suyos. El polvo cayó desde el techo arqueado, al paso de los colosos que habían despertado, reverberando a través del lecho de roca. Con ellos llegó Crom Dragongaze. A pesar de que había ordenado a su guardia de lobo que dirigiese la defensa del colmillo en su ausencia, lideró una fuerza de ataque formidable de lobos espaciales. Los 2 pasillos paralelos emergían en la caverna de Garra Implacable, una sala enorme y apuntalada. Poco después, los señores lobo vieron la hueste de sacerdotes de hierro y de Dreadnoughts. Baldrak Forjaescudos lideraba la procesión de caminantes, señalando a los señores lobo, mientras los 2 ejércitos convergían en uno. Aunque Forjaescudos sabía que debía tratarse de una sensación producida por algún efecto de la luz, podría haber jurado que vio una leve sonrisa en el rostro curtido de Bran. Al otro lado de la enorme caverna, un río de magma corrompido hervía y se revolvía hacia ellos. Los demonios con formas cambiantes bailaban y saltaban por encima de él, con sus voces chillonas mezclándose con las crepitaciones de las llamas. La corriente de roca fundida y sus jinetes demoníacos fluyeron por la caverna como un delta al mar, y su paso fue guiado y moldeado por los piromantes al frente en una serie de envites con puntas de lanza. Situada a distancia de la hueste de llamas disforme, se dispuso una línea de Dreadnoughts, indomable en cuerpo e infalibles en voluntad. Algo más de 60 Dreadnoughts se interponían a la invasión de los demonios. Ese poderoso grupo se dispuso en torno al legendario Bjorn Garra Implacable, mientras el último de los piromantes entraba en la caverna. Entonces,
El viejo héroe profirió un grito de guerra tan fuerte que resonó como un trueno. Los Gulfen fueron los primeros en atacar, como siempre. Por un tiempo, pareció que se revivía la caída de Tizca, llamas por todas partes, y las figuras musculosas saltando a la batalla contra los brujos de casco alargado de Magnus. Algunos de los Gulfen eran los mismísimos guerreros de la legendaria gran compañía de Yorin Colmillo Sangre, perdida en las mareas eternas de la disformidad durante 10 milenios. Habían sido rescatados por las grandes compañías, salvados del mar de estrellas, y reintroducidos en el capítulo, solo para enfrentarlos a los mismos guerreros místicos a los que habían perseguido mucho tiempo atrás en el Ojo del Terror. Esta vez, Zarax y sus compañeros piromantes estaban preparados para combatirlos. Con amplios gestos de sus báculos, lanzaron oleadas de horrores aulladores a la batalla. Aunque cada demonio fue despedazado o pulverizado por los Gulfen, los farfullantes engendros disformes lograron causar graves daños, incinerando a muchos héroes veteranos y clavando cuchillos de hoja larga en las caras sin protección. Los hechiceros ganaron tiempo para sus subordinados, convirtiendo manadas enteras de Gulfen en ceniza dispersa con sus encantamientos. Sin embargo, el ataque de los Gulfen también había servido para ganar un tiempo precioso, y sus propios aliados estaban ya muy cerca. La hueste de terrores ardientes, que había atravesado las áreas inferiores del colmillo, se estaban enfrentando a una batalla con filas de Gulfen. Un ejército de leyendas vivas estaba cerca. Cada héroe era una manifestación del espíritu indomable de los lobos espaciales, armado y blindado más allá de los límites mortales. No abandonarían sus guaridas frente a la hueste de la llama de Tzeentch, mientras ellos vivieran. Todos a la vez, los Dreadnought de los lobos espaciales abrieron fuego. Una lluvia de disparos de cañón de asalto impactó en el blanco, y los rayos de los cañones láser los atravesaron como un rayo a través de una tormenta. El más cercano de los piromantes, Avantutotec, agitó su báculo, y una de las andanadas de proyectiles de metal se fundió, impactando su objetivo, como poco más que perlas de mercurio. La primera descarga de rayos de los cañones láser pasó de largo, sin alcanzar a la hueste de demonios, pero golpeando las cadenas que mantenían la puerta sellada. Una inmensa hoja de guillotina de adamantium cayó de golpe, aislando a los demonios de fuego que llegaban a través de los túneles como refuerzo. Muchos de los demonios danzantes, que hacían cabriolas dentro de la caverna, interpretaron mal la situación y se rieron en señal de triunfo, pensando que los lobos espaciales estaban encerrados y a su merced. Entonces, los cañones congelantes de los Dreadnought abrieron fuego al unísono, y la letal verdad se hizo evidente. La cabecera del río de lava explotó, y se replegó como la cresta de una ola atrapada en una galerna. El fuego se convirtió en hielo, y la piedra fundida mutó en un muro congelado que se enroscó alrededor de Zarax Trotted. Durante un momento, el hechicero se quedó clavado en su lugar. Un punto de luz destelló desde el interior del muro durante un segundo, y a continuación, todo el edificio estalló en todas direcciones, como una nube de dispersión de aves fénix. Las aves demoníacas prendieron fuego a la roca húmeda de las paredes de la caverna, creando en el proceso una cortina de humo que oscurecía a los demonios de los cañones del enemigo. Envalentonados, los demonios de fuego volvieron a atacar. Zarax Trotted arrojó proyectiles de fuego centelleante tan fieros que derretían incluso los cascos de adamantium de los Dreadnought. Un muro de fuego disforme surgió desde el suelo de la caverna una vez más. Esta vez fue Bjorn el que se interpuso en su camino, sacudiendo el suelo a su paso mientras disparaba una carga lenta pero imparable. Impactó el muro de llamas sin ralentizar la velocidad. Las runas de majestad y conservación, grabadas en su casco, se dilataron como el azul helado de un cielo de invierno, mientras combatían contra el Maleficarum que amenazaba con consumirlo. De repente, apareció desde el muro de fuego psíquico, brillando de la cabeza a los pies con energías incandescentes. Por un momento, los sacerdotes de hierro
temieron que el guerrero gigante había encontrado su destino final. Pero Garra Implacable llevaba consigo la bendición del mismo Ross. Incluso se había enfrentado a Magnus y había sobrevivido. Las corrientes de llamas que convergían en Bjorn se hicieron más brillantes cuando los piromantes canalizaron cada vez más energía sobre él. Una por una, sus runas de hielo se extinguieron, y aunque una docena de héroes blindados cargaba su paso, su ayuda llegaría demasiado tarde. El casco de Bjorn comenzó a derretirse, mientras los espectros de vapor parloteaban donde las serpientes de fuego lo oprimían, para enviar riachuelos de adamantium silbante a las piedras. Entonces vino el aullido. Cientos de Gulfen, recuperados de las 4 esquinas de la galaxia tras su largo exilio, cargaron al cuerpo a cuerpo. Entre ellos, había criaturas de miembros largos y ojos amarillos brillando a la luz del fuego. Algunos eran esbeltos y delgados, otros enormes y fornidos, gigantes de cabezas lupinas que empuñaban grandes lanzas ceremoniales. Se reunieron con el señor lobo Bran Redmow y el Dreadnought conocido como Mordorfang. La ira destructiva de la máquina les estimuló a perpetrar acciones cada vez más violentas. Un centenar de fusiones diferentes de lobo, guerrero de tribu y marina espacial, corrían y saltaban sobre el delta de magma, mostrando los dientes y la saliva de sus bocas rugientes. Incluso una bestia depredadora fenrisiana se habría resistido a cruzar la llama mágica. Pero aquellas cosas, que consideraban las mazmorras su hogar, no conocían el miedo. Decenas y decenas fueron quemados o mutados, pero el resto siguió su camino en una marea de colmillos y garras. Cayeron sobre los demonios de fuego, como si no ansiaran otra cosa que su esponjosa carne, arrancándola en grandes trozos, pese a que el magma les quemaba sus extremidades como brasas brillantes. 2 de los piromantes fueron derrotados y aniquilados, tanto por la furia como por la fuerza de las extremidades, mientras los otros convertían a las criaturas lobo en ceniza. Entonces, la primera oleada de Dreadnoughts impactó en el blanco con sus garras guantelete, y la hueste de demonios comenzó a ceder. Con un muro móvil de adamantium, que lo arrasaba todo a su paso, el ejército de héroes avanzó a través de paredes de fuego mutante y grupos de horrores demoníacos, hasta que lo único que quedó fueron charcos de ectoplasma ardiendo. La batalla en las profundidades del colmillo se recrudecía cada segundo que pasaba, pero el gran hechicero de los 1000 hijos no aparecía por ningún lado. En las cámaras del reactor más allá de la caverna, los fuegos saltaban y bailaban, como si alguien les hubiera hecho cobrar vida.